What Remains of Edith Finch es, sin duda, uno de los mejores videojuegos que se han hecho en los últimos 20 años. Y bueno, y ya, fin del vídeo. Me dicen que tengo que alargar un poco esto, así que os pongo situación. Para quien no conozca el juego, resumen muy rápido. Año 2017, Giant Sparrow lanza What Remains of Edith Finch, un walking simulator en el cual nos metemos en la piel de Edith Finch, quien viaja a su antigua casa para rememorar las historias de su familia y sus extravagantes finales. Pero si volvemos a jugarlo y lo miramos desde un poquito más cerca, nos damos cuenta de que literalmente es el juego del teléfono. ¿Sabéis ese juego en el que un grupo de personas se ponen una al lado de la otra? Entonces una explica una historia muy breve o un par de oraciones a la otra a la oreja, esta le explica lo que ha entendido a la otra y así sucesivamente. Poco a poco la historia va cambiando hasta que esta se vuelve casi reconocible. Así que ahora veréis. Cuando vemos la casa por primera vez nos llama bastante la atención, ya que es una casa con una especie de torre construida encima. Las primeras personas a las que Edith hace referencia es a Dawn, su madre, y a Eddie, su bisabuela, como si estos dos personajes tuviesen bastante peso en la historia. El primer ejemplo de la personalidad de Eddie es con la historia de su bisabuelo, el cual murió aplastado por un tobogán gigante mientras lo construía. Pero la bisabuela siempre explicaba que su marido había muerto asesinado por un dragón. Queda mejor adornar así la historia. Por otro lado, al entrar, Edith nos explica que Dawn, su madre, mandó sellar y poner mirillas en todas las habitaciones, como si no quisiera que el recuerdo de los familiares se alterase. Vamos, que ya tenemos el conflicto. Y si esto no había quedado claro, casi lo primero que nos encontramos al entrar en casa es la mesa tal y como quedó tras la discusión entre Dawn y Eddie, la última noche que pasaron en la casa. Dawn no quería que Edith escuchara todas las historias familiares y le llenasen la cabeza de fábulas y leyendas, pero por el otro lado no quería privarle de su pasado, de conocer cómo era su familia. Decide que sea la propia Edith quien descubra todas las historias familiares, de primera mano, sin que nadie se las reinterprete. Por eso, en herencia le deja la llave que le permitirá entrar en todas y cada una de las habitaciones de la casa. La idea de la reinterpretación es básica a lo largo de toda la historia, y son muchas las capas que debemos cruzar para llegar a cada uno de los relatos. Porque primero está el espectador o espectadora, nos metemos en la piel de Christopher Finch, quien lee el diario de su madre, Edith, la cual lee la historia de cada familiar, que a su vez está reinterpretando algo real que le ha sucedido. Por lo tanto, ¿qué es real y qué no? No lo podemos saber. Y por eso este videojuego acaba siendo tan mágico. I rolled off a cliff and into the ocean. I'm not sure if I believed all of that, but I'm sure Edie would have. Vale, sí, todo eso está muy bien. Pero ¿dónde está? ¿Dónde está la chicha? ¿Por qué es tan bueno? Respuesta rápida. La narrativa es sublime. Respuesta no tan rápida. El juego no se centra únicamente en el lenguaje audiovisual, el cual utiliza de una forma mucho más que correcta, sino que lo trasciende y la propia jugabilidad o interacción del jugador pasa a formar parte de la narrativa. Esto último lo explicaré más adelante con detalle. A continuación analizaré en profundidad el relato de Lewis, que creo que es el ejemplo más acertado para entender esto, porque un verdadero análisis de este juego nos llevaría a un vídeo de mínimo 3 horas y me gustaría salvar mínimamente mi salud mental. Si echamos un vistazo rápido a su habitación, obviando el hecho de que es literalmente un barco, podemos hacernos una idea de sus gustos. Era un apasionado por los videojuegos y las historias fantásticas, aunque con una afición por la marihuana y probablemente a otras drogas alucinógenas. En el escritorio podemos encontrar una caja con la carta que le envió su psiquiatra a la madre tras suicidarse. Por lo tanto, vamos a tener una reinterpretación de Edith, según la opinión de la psiquiatra, de lo que Lewis le había explicado previamente. La palabra que mejor define el relato de Lewis es progresión.
a nivel de escala, composición, color, luz, sonido, espacio e incluso punto de vista, y seguramente me acabo de dejar algo. Lo primero que vemos es un plano subjetivo de Lewis. Lo único que podemos observar del propio Lewis es su mano derecha con un guante azul y manchas de sangre. En la propia bandeja metálica, donde caen los peces, hay una especie de barrera que nos divide el plano en dos partes, izquierda y derecha. Mientras tanto, la voz en off de la psiquiatra nos explica que Lewis padeció una adicción, que, tras superarla, empezó a darse cuenta de la vida tan monótona que llevaba. La jugabilidad consiste en mover el ratón de izquierda a derecha para cortar la cabeza del pescado. Al ser un movimiento tan monótono, poco a poco empiezas a hacerlo por simple inercia, sin pensar. Es decir, el juego te va mostrando la alienación de Lewis a través de la jugabilidad. Y de repente, en el cuadrante superior izquierdo, aparece Lewis, vestido con una capa azul, visto en un plano cenital. Es una imagen en 2 dimensiones únicamente, no hay fondo, ni sonido, ni luz, únicamente es un fondo negro. Pero, si nos movemos usando la mano izquierda, porque la derecha sigue trabajando en la fábrica de enlatados, descubrimos que hay límites. Ya no es la idea de Lewis y nada más. Para él, ese espacio imaginario ha empezado a existir. Esta es la pequeña semilla. Poco a poco, el espacio empieza a volverse más complejo. Ya no son solo límites, también hay diferentes pasillos, como si de un pequeño laberinto se tratara. Este se va perdiendo dentro de ese laberinto. Entonces aparece el primer sonido. Murciélagos. Su mente ya ha empezado a crear más seres, aunque de momento sigue existiendo a oscuras. Por sonido se suman los sapos y el agua. El mundo, a través del sonido, va ganando complejidad. Incluso empieza a imaginarse animales inexistentes. Los límites que había marcado se empiezan a volver casi palpables, y llega la luz. Con esta, el fuego y el color rojo. Los fondos se vuelven reales, cada vez se vuelven más complejos. Mientras que antes él portaba la luz, su mundo empieza a brillar por sí solo. Ya no es tanto él en el centro, sino que empieza a verlo como un mundo más grande que puede existir por sí mismo. Por eso la cámara se desplaza, ganamos una tercera dimensión y la escala del plano aumenta. En ese momento es cuando empieza la subida, metafórica y literal. Poco a poco él se irá perdiendo e irá ganando poder. De ahora en adelante todo el viaje irá acompañado de escaleras y de rampas hacia la cima. But he said Lewis had become a model employee. Methodical, tireless, focused. El mundo pasa a tener protagonismo por sí mismo. Por sonido también lo notamos porque de ahora en adelante habrá sonido ambiente, el cual hasta el momento había sido inexistente. Abandonamos los espacios cerrados. El mundo se abre literalmente ante él. Su fantasía consume un poco más de su realidad. La luz y los espacios se vuelven más complejos. Empiezan a aparecer elementos verdes. Con esto voy a hacer un pequeño paréntesis. Los colores primarios son colores que no se pueden conseguir sumando otros. Según la mezcla aditiva de colores, estos son rojo, verde y azul, el famoso RGB. Si miramos los colores que han sido protagonistas en la historia de Lewis hasta el momento, han sido, primero, el azul con la capa de Lewis, en referencia a los guantes, el rojo con el fuego y la alfombra, en referencia a la sangre, pero ahora aparece un color que no se encuentra en su mundo real, pese a ser un color primario. Ahora que ya tenemos los 3 colores, estos empezarán a mezclarse más adelante. Y llega el perro. Nos damos cuenta de que el mundo empieza a cobrar vida. Lewis ya no está solo. Por eso, tras encontrar al perro, llega a una pequeña ciudad. Los colores primarios empiezan a entremezclarse y aparecen elementos cian, tras mezclar el azul y el verde. Aparecen los primeros aldeanos. Al principio apenas tienen detalles, como si fuesen más bien una idea, algo abstracto, aunque van acompañados de música. Primero por la percusión, más simple. Poco a poco la ciudad va creciendo. Con esta los aldeanos se multiplican y van sumando instrumentos. Empiezan a aparecer elementos violetas, mezcla del rojo y el azul. El mundo se va volviendo más vivo. Hay más mezclas de colores, movimiento y sonido, hasta que Lewis es consciente de lo que está ocurriendo. Como si de un sueño lúcido se tratara, ya no son solo imágenes que le vienen a la cabeza, sino que pasa a ser consciente de que si está en su cabeza puede modificarlo como le venga en gana. Aquí hay una pequeña bajada, algo que iría en contra de lo explicado antes, pero es más que nada una referencia al Super Mario, que cuando conquistas un castillo te deslizas por un mástil para colocar tu bandera. No olvidemos que le apasionaban los videojuegos.
Lewis cada vez está más perdido, por eso la fantasía empieza a ocupar más fragmentos del plano. La escala vuelve a abrirse, el mundo se vuelve mucho más grande, literalmente. Subido a un barco, recordemos cómo era su habitación, va conquistando ciudad tras ciudad. Al ser un personaje perdido en su mundo de fantasía, un poco como Don Quijote, la topografía está creada con trozos de libros. St. Louis. He started drifting away from our reality. La música persiste, pero ahora ha dejado de ser diegética, estaba dentro del plano, para ser extradiegética. Es decir, la música suena, pero ya no está justificada dentro del plano. No hay más gente con instrumentos, ahora la música lo envuelve todo. Momentáneamente rompemos el punto de vista de Lewis y lo vemos como espectador. Vemos a Dawn, su madre, intentando convencerlo para que se vaya a casa, pero la fantasía la tapa. Lewis ya ha perdido el interés por el mundo real. Durante el viaje en barco el mundo cobra una dimensión más. Lewis ya tiene el poder de ser quien quiera ser, y que ocurra lo que quiera. Para transportar esta idea al espectador se introducen las tomas de decisiones, las cuales no cambian la historia, pero te dejan elegir qué personaje te aparecerá al final del relato. Tras el viaje en barco, Lewis acaba llegando a un gran palacio dorado. La fantasía ya ocupa casi la totalidad del plano. El mundo ya está lleno de color, luz y música. Lewis pasa a estar justo en el centro del plano. Ahora la fantasía ya ha invadido casi por completo la realidad. La reina, o príncipe, dependiendo la persona que hayáis escogido, espera a Lewis y lo conduce hacia el palacio. La idea de su vida vuelve a hacerse presente. Nos toca volver a subir escaleras hacia la cima. Ya estamos perdidos casi del todo. Además, por movimiento de cámara, nos vamos acercando cada vez más al punto de vista de Lewis. Es el total protagonista. La fantasía ahora ocupa la totalidad del plano. La psiquiatra explica que él ya se consideraba algo más grande que un rey, se estaba volviendo casi como un dios en su propio mundo. Para él, el verdadero Lewis era el de la fantasía, no el de la fábrica de enlatados. La cámara se acerca cada vez más hasta ponernos en su punto de vista de nuevo. Volvemos a un punto de vista subjetivo como el principio del relato. Vemos la fábrica de enlatados, todo es oscuro y frío. La música extradiegética nos refuerza esta idea. Pasamos frente a la taquilla de Lewis y abrimos la puerta de la fábrica. Mientras todo habían sido subidas y escaladas hasta su mundo de fantasía, aquí tenemos la primera y única bajada. Una bajada hacia los infiernos y la realidad. Lewis siente dolor por recordar al Lewis real, lo desprecia por ser un simple trabajador de una fábrica de enlatados mientras que él es algo más que un rey. El hecho de verse a sí mismo nos refuerza la idea de que la mente de Lewis ha abandonado su cuerpo por completo. El Lewis de carne y hueso no deja de ser un cascarón vacío alienado. Solo hay una cosa que puedo hacer por él. I still thought I could save him. Volvemos a subir, abandonamos la oscuridad de la fábrica y nos dirigimos hacia la luz, la subida hacia los cielos. The palace would be packed with his companions. La música vuelve a ser diegética, los aldeanos pasan a tener mucho más detalle, todos los colores se entremezclan y hay mucho más movimiento que antes, incluso cae confeti del cielo. Seguimos con la idea de las subidas. His queen waited, holding his crown. There was only one thing left to do. Lewis acaba de llegar a la cúspide, y ahora estamos a punto de entender a lo que se refería con su coronación. Agachar la cabeza significa liberarse del Lewis terrenal. Vemos la cinta que se encuentra bajo la cuchilla de la cortadora. Por sonido y el confeti sabemos lo que acaba de suceder. Termina la carta y volvemos al punto de vista de Edith. No olvidemos que todo lo que acabamos de ver es la interpretación que hace Edith en base a la carta de la psiquiatra. Probablemente en el breve análisis que acabo de realizar del relato me habré dejado detalles. Hay algunos que los he suprimido conscientemente para hacer el vídeo un poco más ameno, o al menos no tan pesado.
Esperamos que os haya gustado mucho el vídeo y os animamos a comentar y o compartir con vuestros amigos. En definitiva, jugadlo, vale muchísimo la pena.